Bueno, ahora sí, hola a todos, los saludo. Mi nombre es Milton Sanabria, soy el organizador del grupo de estudio de AWS dentro de la comunidad Data Engineering Latam. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es orquestación de flujos de datos dentro de AWS. Vamos a hablar un poquito sobre Airflow, que es otra herramienta que está por ahí, cómo entraría Airflow en AWS, y principalmente vamos a ver la opción nativa que tiene AWS para esto, AWS Step Functions. Pero antes de empezar con lo que nos trae Alexander Bolaño el día de hoy, entonces algunas recomendaciones para los que nos siguen en la sesión en vivo, y es contarles que esta sesión está siendo grabada para posteriormente publicarla en nuestro canal en YouTube, y pues que mientras, por favor, mantener los micrófonos apagados, que mientras el speaker esté hablando, para evitar distracciones. Sin embargo, pues como siempre tenemos nuestro espacio de foro y debate, y vamos a poder abrir los micrófonos, dar comentarios, hacer preguntas, aportes. Entonces, usualmente al final de cada sesión abrimos este espacio para ello. Entonces, invitarlos a que se unan a la comunidad de las diferentes redes donde nos encontramos. Estamos en LinkedIn, donde ya somos más de 9,000 seguidores. Estamos también en YouTube, para los que no nos conocían en esta red. Tenemos ahí todos nuestros videos en las diferentes sesiones, no solo AWS, sino también los que se generan para la sesión de Spark, de Airflow, de los diferentes grupos de estudio que tenemos dentro de la comunidad. Entonces está bueno pegarse una pasadita por Data Engineering Latam, el canal de YouTube. Hay contenido muy bueno. También tenemos presencia en Slack y en Telegram, donde están el grupo principal y también unos subgrupos para cada tecnología. Entonces, en unos, en unos segundos les comparto el grupo de Telegram por los que están en la sesión en vivo, o se los dejo en los comentarios también a los que nos ven en este momento o nos ven desde YouTube. Entonces se los dejo ahí en los comentarios, por si de pronto llegaron a la sesión por otro camino y quieren unirse al grupo. Entonces la invitación es esa, que sigan a la comunidad en las diferentes redes sociales donde nos encontramos. Ahí se está publicando constantemente todos los eventos que hay semana a semana. Tenemos súper buenos eventos en diferentes tecnologías: Power BI, Spark, Airflow, AWS, Azure. Incluso a veces tenemos invitados especiales. La semana pasada estuvimos con Dan Sullivan, uno de los autores más conocidos de libros sobre GCP. Entonces está buenísimo, y cada vez se vienen cosas mejores. Además, pues también se está generando contenido para que aprendamos un poquito más de Python, de SQL, con truquitos. Entonces, infografías bien interesantes para que podamos repasar o quizás aprender algunas librerías nuevas, cosas nuevas. Entonces, seguir a la comunidad en las diferentes redes para que no se pierdan nada de eso. Estamos en las que ya les mencioné, incluso en algunas otras como Instagram, como Facebook, Twitter, incluso TikTok. Así que a seguir a la comunidad para que no se pierda nada. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Pues en las sesiones de los miércoles usualmente seguimos una guía que es basada en este libro, Data Engineering with AWS, escrito por Gareth Eagar, un experimentado arquitecto de soluciones de AWS. Entonces hoy vamos a estar precisamente hablando un poco sobre esos conceptos de la orquestación de pipelines o flujos de datos. Vamos a examinar un poco las opciones que tenemos para orquestar flujos dentro de AWS, qué posibilidades nos da AWS para lograr esto. Y vamos a tener nuestro demo time, que es habitual, que siempre traemos y tratamos de dar un poquito de teoría, o al menos comentar algunos fundamentos, y ir a la consola de AWS y resolver poner en marcha alguna arquitectura o algo así. Y hoy no será la excepción. Hoy vamos a estar hablando de cómo orquestar un pipeline que nos trae Alexander, que está bien interesante, y lo vamos a hacer por medio de AWS Step Functions y integrando otros servicios. Entonces está buenísimo el tema de hoy. Entonces, no siendo más, pues le damos paso a Alexander para que nos comente a ver
de esto que nos trae hoy. Entonces, hola Alexander, si quieres, pues, pues compartir tu pantalla y nos vamos, el escenario es todo tuyo. Listo, ya voy a compartir pantalla acá. ¿Vale? Y a los que nos ven en YouTube o nos ven posteriormente en YouTube, pues no olviden darle like al video, por qué no comentar, dejar alguna opinión, un comentario y compartir, que seguro hay algún conocido que está aprendiendo AWS o le interesa el tema de orquestación en AWS y este video le va a servir, entonces compartir y darle like. Bueno, ahora sí, Alexander, entonces todo tuyo el escenario. Listo, ya están viendo mi pantalla ahí. Sí, ahí la vemos. Listo, buenas noches para todos. Antes de empezar, darle las gracias a la comunidad por permitirnos esta oportunidad de ser speaker y compartir un poco de lo que tanto nos gusta. Asimismo, agradecer por cada uno de los espacios que tienen durante la semana. Ya lo agregué al Google Calendar, la verdad no lo tenía. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces, digamos que la charla del día de hoy la vamos a dividir en tres partes. En la primera, que son conceptos básicos de un data pipeline que vamos a tener en cuenta. La segunda parte, vamos a ver un poco de cómo manejar, cómo vamos a activar esos data pipelines que ya nosotros construyamos en nuestra infra. Y por último, el demo time que es tan famoso en nuestras sesiones. Entonces, la primera parte, que en los conceptos básicos, vamos a ver qué es un data pipeline, cómo nosotros lo vamos a orquestar, dependiendo de las reglas del negocio, los componentes de los data pipelines, cómo vamos a activarlos y los tipos de errores que nosotros vamos a encontrar y cómo lo vamos a manejar. Para hacerles, digamos, la definición muy sencilla es un data pipeline es mover data de un flujo inicial a un flujo final. O sea, simplemente punto A, punto B, en donde nosotros vamos a tener como objetivo, el objetivo nunca va a ser el punto final. Puede ser el inicio a otros procesos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y ya lo que pase dentro del proceso del flujo va a depender mucho de las reglas del negocio, las tecnologías que tengamos y cómo lo vamos a orquestar, pues dependiendo. ¿De qué depende esa orquestación? Si nuestro proceso es batch, si nuestro proceso es real time, cada uno de cada uno de los procesos y servicios que nosotros acoplemos van a ser totalmente diferentes. Digamos que les traigo acá una imagencita que me llama mucho la atención porque nos va a permitir entender un poco más qué es un data pipeline en sí. ¿Por qué traigo la imagen de la industria petrolera? Porque ya todos hemos escuchado muchas veces que la data es el nuevo petróleo. Entonces, muy importante y quise traerlo a escena acá. Acá vamos a hacer la analogía de que el petróleo es nuestra data y necesitábamos moverlo desde el punto inicial que va a ser la roca, el petróleo que está en la roca del subsuelo y lo vamos a llevar a un consumidor final, bien sea combustible o productos químicos. Entonces, digamos que la parte inicial nosotros necesitamos hacer la extracción de ese crudo y transportarlo por medio de algunos, bien sea oleoductos o camiones o barcos, lo que necesitemos. Ese proceso de transporte vamos a simular que es nuestra extracción. Nosotros tendemos a confundir el data pipeline con el proceso ETL. Entonces, más adelante les voy a explicar unos puntos claves y cómo diferenciar estas dos. Entonces, digamos que aquí la parte del transporte vendría siendo nuestra extracción de la data. O sea, nosotros vamos a una fuente y vamos a extraer. Luego que nosotros transportamos ese petróleo, lo vamos a llevar a una refinería, que es donde nosotros, o el crudo, se va a descomponer por cada uno de productos diferentes. Hagamos la analogía nuevamente y traigamos a la escena la data. Nosotros tenemos un archivo TXT en donde tenemos ciertas cantidades de logs y cada línea va a traer información de algún endpoint que nosotros tengamos. Entonces nosotros vamos a segmentar y analizar ese TXT y vamos a ingestar donde lo necesitemos. ¿Ok? Por último, vamos a hacer nuestro proceso de entrega, que para el caso de la data va a ser nuestra L, que va a ser la carga a un data warehouse, va a ser a un data lake o va a ser
enviar esa data a un modelo de Machine Learning para que se autoentrene periódicamente. Entonces ya para hacer un resumen final, me gustaría traer una frase que me llamó la atención de Bas Harenslas, que es un Solution Architect de Astronomer, en donde él dice que para que nosotros tengamos un data pipeline exitoso, debemos mover la data de un punto A a un punto B de manera eficiente, minimizando las pausas y bloqueos entre tareas, manteniendo ese proceso operacional y estable. Entonces ya con esto podemos tener claro qué es un data pipeline. Ahora vamos a ver los componentes que debe tener un data pipeline dentro de su flujo. Entonces tenemos nuevamente el origen, el destino, y dentro de estas cajitas que ustedes ven acá vamos a tener el proceso que ahorita les expliqué, nuestros famosos ETLs, donde vamos a extraer, transformar y cargar esa data. Vamos a tener una capa de almacenamiento, porque siempre vamos a tener un bucket raw y muchas veces bucket silver y bucket gold. Muy importante la parte de abajo. Un data pipeline debe estar constantemente monitoreado. O sea, es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de diseñarlo y que la herramienta que usemos nos brinde esta capacidad de monitoreo. En cuanto a los workflow, hace referencia a cada uno de esos procesos que nosotros vamos a acoplar, y muy importante que tengan dependencias unos entre otros, bien sea secuencial o bien sea de manera paralela. Bueno, ahora ya, ¿cómo vamos a activar un data pipeline? O sea, digamos que para poder pensar en cómo lo vamos a activar, debemos tener un data pipeline primero. Digamos que en el libro no mencionan mucho de cómo crear un data pipeline desde cero, pero quise traer a colación estos 4 tips que me encontré. Esta imagen me llamó mucho la atención porque digamos que nosotros en muchas ocasiones tenemos la tecnología, pero la necesidad no es tanta, o viceversa, o también podemos tener que tenemos mucha necesidad, pero no tenemos cómo adquirir esa tecnología, o sencillamente no tenemos el recurso humano que sea capaz de administrar esa tecnología. Entonces, no caigamos en usar herramientas equivocadas, por eso lo del martillo, clavando el tornillo hexagonal y la llave para clavar un clavo. Entonces, tengámoslo muy en cuenta que el conocimiento de la fusión entre la tecnología y la necesidad del negocio es muy importante. Los 4 tips: definir el problema, entender qué necesitamos, los requerimientos, qué tecnología nosotros en realidad vamos a necesitar, si vamos a hacer un proceso batch, qué tecnologías, si vamos a hacer un real time, qué tecnologías. Luego vamos a construir, ya teniendo claro los 2 puntos anteriores, vamos a construir esa pipeline y teniendo en cuenta la etapa de monitoreo, que es tan importante. Bueno, entonces ahora sí, que ya tenemos eso claro, vamos a ver cómo nosotros vamos a activar un data pipeline con la herramienta que nosotros vamos a usar el día de hoy, que son las Step Function. Entonces, Amazon nos ofrece un servicio que se llama Amazon Event Bridge, en donde nos permite crear reglas para activar ciertos servicios. Entonces, para el caso del demo del día de hoy, nosotros vamos a cargar un archivo a un S3 y vamos a crear una regla en Amazon Event Bridge que cada vez que un archivo sea creado en ese bucket, él vaya y me active esa Step Function. Esa es como nuestra opción inicial. La segunda opción es un poco particular. Digamos que la primera va a ser cuando un cliente nos envía 1 o 2 archivos o esos archivos nos los envía muy esporádicos, mientras que el manifest file va a ser cuando nuestro cliente nos envía 100 archivos, 200 archivos en el transcurso de 1 hora. Entonces, nosotros no vamos a tener ese pipeline ejecutándose 100 veces o 200 veces porque no va a ser eficiente. Y más entendiendo cómo nos cobra las Step Function. Las Step Function nos cobra por las transiciones de estado. Entonces, si yo voy a ejecutar eso 200 veces, no va a ser costo eficiente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar con el cliente y le decimos, mire, usted me está mandando 200 archivos, necesito que cuando me mande esos 200 archivos, me mande un archivito en donde usted me va a dar todos los nombres de esos 200
y me le va a colocar este nombre en especial. Entonces, ahora sí, cuando ya el cliente nos envíe ese archivo manifiesto, nosotros vamos a crear una regla para que cada vez que ese archivo manifiesto en especial llegue, ahora sí vamos a crear nuestro pipeline para que tome ese archivo manifiesto, lea esos 100 archivos, bien sea por un Blue Job, podría ser, carguemos esos 200 archivos en un data frame y luego lo convertamos en un archivo Parquet, asumiendo que es el paso más sencillo para hacer. Digamos, entonces ya esas serían las dos maneras que el autor del libro nos propone para activar nuestro data pipeline de Step Function. Luego, ahora vamos a entender cómo vamos a manejar o qué tipos de errores nosotros vamos a encontrar. Entonces, el primero dice que habla de la calidad de la data. Entonces, yo estoy esperando un archivo CSV, pero me llegó en JSON. ¿Sí? Entonces, ya ahí tengo un problema de calidad de data, no me llegó el archivo que yo estaba esperando. El segundo me parece muy chistoso, por eso traigo esta imagen. O sea, no entiendo, pero en mi PC funcionaba los errores de código que tanto nos dan dolores de cabeza a nosotros. Y digamos que para Step Function nosotros usamos mucho las funciones lambda. Entonces, afortunadamente, las funciones lambda nos permiten probarlas y hacer 800 pruebas antes de mandarlas a producción. Entonces, muy, muy bueno siempre probar nuestros códigos. La tercera, errores de endpoint, o sea, mandé la ruta que no era, le di permisos a un bucket, pero definitivamente yo lo estaba mandando a otro, no tengo permisos, el rol no tiene acceso a ese bucket. Y por último, la dependencia de los errores. Entonces, las Step Function tienen algo de que si yo tengo paso 1, paso 2 y paso 3, inmediatamente falla un paso, todo el pipeline o toda la state machine, que más adelante vamos a hablar que es una state machine, inmediatamente me lo retorna como file. Entonces, tener en cuenta esos errores de dependencia y ser muy cuidadosos. Bueno, lo que les había comentado al inicio, cuáles son los puntos claves o cómo se diferencia un data pipeline de un ETL. Entonces, digamos que el data pipeline es como el término general como tal, o sea, es como el ecosistema completo, mientras que el ETL va a ser parte de ese data pipeline. O sea, los procesos ETL van a ser un subconjunto de todo nuestro flujo, ¿ok? Por segundo, vamos a tener que en un proceso ETL siempre vamos a tener transformación. En un data pipeline muy siempre no. Casi siempre no vamos a tener transformación. Hablando dos ejemplos muy claros. Yo recibí un dato y ese archivo lo voy a ingestar en una base de datos. No transformé nada. Simplemente recibí e ingesté. Mientras que un proceso ETL sí tengo que tomar la data, transformarla y entregarla. Y por último, digamos que la literatura nos recomienda o nos explica que los ETL se utilizan más que todo o están más diseñados para procesos batch, mientras que los data pipeline para procesos en real time. Listo, ahora vamos a lo que nos interesa, que es examinar qué opciones de orquestación nos ofrece AWS. En este caso vamos a hablar de 4. AWS Data Pipeline, que nos va a permitir transformar, nos va a permitir llevar de un lado a otro la data que necesitemos. Una de las que tanto hemos usado acá en cada uno de los capítulos anteriores, como AWS Glue, donde creamos un Data Catalog, un Blue Job, que haga ciertas transformaciones, pero el día de hoy los protagonistas de la noche son Apache Airflow, administrado por Amazon, y AWS Step Function. Entonces, en las siguientes slides vamos a hacer una comparación, o sea, más que ponerme a hablar de una y de otra, el autor nos hace una tablita en donde nos pone a pensar en los pros y los contras de cada uno y vamos a entender cuáles son los aspectos claves que vamos a tener en cuenta antes de usar o decantarnos el uno por el otro. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es la herramienta de orquestación que vamos a usar? Entonces, no sé cómo se ve allá, espero que se vea bien, pero trataré de explicarlo lo más detallado posible.
Entonces, lo primero tenemos el state function y acá vamos a tener el Apache Airflow administrado por Amazon. Entonces, como corta descripción, el primer ítem, que state function es serverless, mientras que Apache Airflow ya es un servicio ya administrado como tal, que va a requerir ya ir pensando en que vamos a tener unas instancias prendidas durante 24 horas. Entonces, respecto a la gráfica, state function, digamos que AWS creó una nueva feature que se llama el Workflow Studio, que nos permite tener visibilidad de cada una de las cosas o cada uno de los procesos que nosotros vamos a ir necesitando. Apache Airflow no nos ofrece esto, sí nos lo ofrece, pero en el paso posterior, porque usted va a crear el DAT con código Python y hasta que usted no cree el DAT, pues usted no va a tener acceso a ese gráfico, por así decirlo. Luego viene cómo vamos a visualizar esas gráficas. Los dos tienen visualización. Entonces, tanto state function como Apache Airflow nos va a permitir, una vez se ejecute, vamos a poder ver en qué paso va cada uno. O sea que ahí estamos en empate técnico. Ahora vamos a hablar de los manejos de errores. Los dos manejan errores. En el demo de hoy les voy a explicar cómo se hace en state function. En el caso de Apache Airflow, cuando tenemos algún error, tenemos ahí la opción de ir a los logs y revisar a ver qué pasó. Y lo mismo tenemos en state function. En la parte de cómo vamos a hacer el proceso de retry, el caso de tal de que nuestro workflow falló, no vamos a tener ningún problema con Apache Airflow. Apache Airflow, cuando usted está creando el DAT, hay una opción en donde usted le dice cuántos intentos voy a hacer y dentro de cada cuántos minutos yo quiero que haga el próximo. Acá en state function es algo parecido, pero a diferencia de Apache Airflow, usted solamente va a poder hacer eso en las tareas, en las tareas y en los procesos paralelos. Del resto, usted no va a poder manejar esa opción de retry. Respecto a si es open source, state function no es, al ser de AWS, no es open source, mientras que Apache Airflow sí, lo que nos beneficia en cuanto a documentación, pero para ser muy honesto, AWS hace un esfuerzo enorme y la documentación está súper completa. Vamos a los costos. Entonces, los costos, todo depende de lo que usted necesite. A mí me parece, llevo alrededor de un mes trabajando con la herramienta y me parece súper económica. Usted, al ser serverless, usted paga por lo que usa. Es pay you go, mientras que al ser un servicio administrado, hablando de Airflow, usted ya debe ir pensando que va a tener una instancia 24/7. Y asumiendo que cuando aumente de tamaño necesito más almacenamiento, necesito más procesamiento. Entonces ya ahí hay un costo asociado. Si hablamos de costos, definitivamente Apache Airflow sobre AWS es muy costoso en comparación con las state function. Hablando de la escalabilidad, los dos son escalables, no vamos a tener problemas ahí. Administración de infraestructura, state function al ser serverless, usted solamente se va a preocupar por armar y acoplar los servicios que necesite y chao al amigo. De ahí usted va a poder olvidarse un poco de la gestión del tema, mientras que en Apache Airflow pues va a tener va a tener que tomar ciertas decisiones antes, durante y después. Respecto al desarrollo del pipeline, tenemos para state function, desde ya, mis respetos para los cracks que aprendieron a hacer state function con JSON o YAML, tienen mis respetos desde ya. Digamos que ahorita lo podemos hacer con Workflow Studio y es muy sencillo, mientras que con Airflow es con Python, que con Python creamos nuestro tag y ya podemos orquestar cualquier automatización o data pipeline que necesitemos. Lo mismo en serverless o administrado, ya sabemos que state function es serverless y Airflow administrado. Y el autor del libro se guardó lo mejor para el final. Digamos que para mí, en mi concepto, es el punto clave para yo decidir entre uno y el otro. La pregunta del millón, ¿usted
si usted tiene toda su infraestructura dentro de AWS, usted para qué se va a meter en camisa de 11 varas y para qué va a meter usted, para qué va a montar un Airflow si usted tiene todos los servicios que usted va a consultar están acá. Entonces, cree una state machine que le orqueste cada uno de sus pasos y listo. Mientras que el Airflow, ¿dónde toma fuerza el Airflow? Cuando ya usted necesite a conectarse a data externa. Cuando usted necesita conectarse a un Snowflake, cuando usted necesita ir a un Google Cloud o cualquier data en otro sitio, ahí sí Airflow toma mucha ventaja. Bien sea que nos conectemos por medio del UI, en donde setemos las conexiones, o lo podemos hacer desde el script como tal, por medio de los hooks, que nos van a permitir transferir data. Entonces, para concluir esta parte de cuándo usaría uno, cuándo usaría otro, yo usaría Airflow cuando necesito conectarme o transferir data a fuentes externas, y usaría State Function cuando cualquier proceso que yo necesite lo debo hacer dentro de lo puedo hacer desde mi infraestructura de AWS nativo. Listo, llegó el tema de el demo time. Vamos a la primera parte, les voy a explicar qué es lo que propone el autor del libro como solución, los requerimientos técnicos que vamos a tener, y vamos a empezar a crear nuestra state function desde cero. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Digamos que inicialmente no tenía planteado hacer este ejercicio, pero sí me parece prudente desde el punto de vista de los manejos de errores. Entonces, el autor del libro simplemente nos quiso crear este flujo en donde vamos a una lambda, va a checar la extensión de un archivo que llegó en S3, luego va a preguntar si es un CSV o no. Cuando cuando confirme y valide que es un CSV, va a pasar al siguiente proceso. Ese proceso no es más sino una división entre un número aleatorio entre 1 y 0. Entonces, cuando sea 1 va a pasar a success, y cuando sea 0 va a enviar, va a haber un error, y ese error me lo va a notificar. Vamos aquí a utilizar varias herramientas como Lambda, como el Choice, como el Pass, que lo vamos a usar para pasar data entre una tarea y otra. Y por último, el fail. Luego de que hagamos este ejercicio, yo les voy a mostrar un caso de estudio que preparé con data del canal de YouTube de la comunidad desde hace un mes más o menos que llevo extrayendo la data, y la idea es que podamos ver la utilidad de un caso real. Antes de dar paso a nuestro demo, quería mostrarle los requerimientos técnicos que vamos a tener. El primero, nuestras funciones lambda, que son muy, muy importantes, casi que el 80% de lo que uno hace en una state function. Y les coloco la tarjetica de la capa gratuita. ¿Por qué lo coloco? Porque digamos que cuando yo empecé a utilizar AWS como todos, nosotros siempre tenemos ese miedo de que, bueno, me van a bloquear la tarjeta de crédito, voy a cometer un error y me llegó en $100, por ejemplo, la factura. Y miren que la capa gratuita de Amazon es muy generosa hablando de lambdas, porque nos permite 1 millón de solicitudes al mes. Digamos que yo tengo corriendo el proceso que les voy a mostrar hoy y no he llegado ni a las 100, más o menos. Entonces, es mucho, 1 millón es mucho. Respecto a las state function, la capa gratuita nos da 4.000 transiciones de estados al mes. Eso también es bastante. Entonces, state function no nos va a cobrar por el número de máquinas que nosotros tengamos, sino que nos va a cobrar por el número de transiciones de estado que nosotros tengamos. El EC2 no lo propone el demo el día de hoy, pero yo lo quise traer a escena debido a que en el caso de estudio sí lo necesito, una T2 micro,
donde yo ejecuto unos scripts de Python que van, me consultan las estadísticas del canal por medio de la API de YouTube y me traen esa data y luego me las envían a un S3. Estos 750 horas es también muchísimo. Respecto a Tina, vamos a usarlo el día de hoy también. Tenemos como costos $5 por cada terabyte de datos escaneados y ahí es donde empieza a jugar la política de compresión que nosotros tengamos. Puede ser un gzip o un Parquet. El Parquet nos va a permitir reducir hasta 6 veces el tamaño de un archivo. Entonces, siempre hay que tenerlo muy presente y es una muy buena práctica de cada vez que tengamos archivos convertirlos a formato Parquet. Este es el caso de estudio. Este es el caso de estudio que preparé. Digamos que esto sí lo vamos a revisar, digamos, muy por encima porque vamos a hacer la primera step function que nos dijo el libro. Entonces, básicamente, nuestra fuente, ¿cuál es? Pues las estadísticas del canal de YouTube de la comunidad. En el creé 2 scripts de Python, uno para las estadísticas de todos los videos, que es un formato CSV debido a la cantidad de registros que tengo, y el otro es un JSON que solamente me va a extraer las estadísticas del canal. ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos videos? ¿Cuántos views? Y pare de contar. Ese script de Python, los 2 scripts están automáticamente programados en una EC2 con un Chrome. Esos scripts de Python todos los días a las 11 de la noche nos va a llegar a un bucket raw y luego que lleguemos a un bucket raw, esos archivos, una regla de EventBridge me va a permitir activar este workflow que yo tengo acá. ¿Qué hace este workflow? Lo mismo. Me valida si es un CSV. Cuando sea un CSV, acá me lo va a convertir de una vez a Parquet. ¿Sí? Digamos que por lo que les decía ahorita, que es una muy buena práctica, en lo posible, convertir los archivos a un formato que pueda permitirnos reducir tamaño y usarlo posteriormente en computación distribuida. Vamos a enviar un mensaje de que el proceso se dio exitoso y le va a llegar al administrador del canal el correo del archivo que fue convertido. Y del lado derecho va a llegar, al no ser un CSV, pues me va a evaluar si es un JSON. Al ser un JSON, ya él va a entender de que ahí llegaron las estadísticas globales del canal y me va a enviar el mensaje al administrador donde va a tener cuáles son las estadísticas de ese día. Luego de eso, ¿por qué coloco los 2 buckets nuevamente? Voy a tener el bucket goal, que es donde yo envío los archivos Parquet, y el bucket raw donde aún continúan los archivos JSON porque no necesito moverlos para nada, pesan muy pequeños, es muy pequeño, entonces no necesito hacer ninguna conversión. Y tengo un crawler de Glue que me va a permitir consultar esa data desde Athena. Inicialmente había pensado en crear un dashboard de QuickSight, pero teniendo en cuenta que el próximo capítulo es visualización completa, estoy seguro que los speakers tienen mucho más que decir de QuickSight. Entonces hoy vamos al final de la charla, vamos a hacer unos cuantos queries a ver cómo nos ha ido en la comunidad en el último mes. Y listo, arranquemos. Voy a compartir la otra pantalla. Está muy bueno, Alex, ese demo que nos traes para hoy. Justamente en el chat hay un par de preguntas que han empezado como a surgir en cuanto a lo que nos propones hoy. Nos pregunta Diego Borja que si esa instancia de EC2 siempre va a permanecer encendida o se inicia solo en la noche. No, yo la tengo prendida 24/7 porque es una T2 micro de 1 giga. Inicialmente la T2 micro viene de 8 gigas, pero uno la coloca a 30 gigas. Y ahorita les voy a explicar la valía de esa EC2 encendida. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ya ven acá el AWS?
o siguen viendo, siguen viendo el demo. No, ahí estamos viendo la consola de Step Functions de AWS. Listo, entonces les recomiendo que vayan cuando trabajen con AWS, fijen cada uno como favoritos para que los tengan acá y sea mucho más fácil para ustedes. Vamos a crear nuestra máquina de estado. Antes de crear nuestra máquina de estado, vamos a ver qué es una máquina de estado. Entonces vean esas máquinas de estado como un conjunto de procesos que ustedes van a acoplar, pero que van a tener una particularidad. Se van a hablar entre sí y al hablarse van a estar transmitiendo data, bien sea de entrada o bien sea de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente la entrada, la salida de una etapa va a ser lo que alimente las siguientes etapas. Y usted va a tener la trazabilidad de todo eso. Entonces, por eso también se llaman máquinas de estado, porque usted va a tener transiciones a raíz de cada flujo que ustedes vayan teniendo. Entonces, vamos a crear nuestra state machine. Aquí usted tiene que diseñarlo visualmente. Le puede dar la opción, lo puede usar por código o usar proyectos de muestra. Tenemos dos tipos de máquinas de estado. Aquí tenemos la estándar, la express. La estándar es más diseñada para procesos prolongados, mientras que el express es más diseñada para alto rendimiento, para ingestas, hablando de data IoT que nosotros necesitamos ingestar. Entonces, es las máquinas express y tienen menor duración. De todas maneras, vamos a ver aquí, AWS es como Google que dice, usted quiso decir, bueno, acá le colocó, ayúdeme a decidir. Entonces, aquí está ya la especificación de cada una. Entonces, el máximo de duración, 1 año para las estándar, las express 5 minutos, hablando de la tasa de ejecución, cuántos nosotros podemos manejar. Las estándar pueden manejar 2000 por segundo, mientras que las express 100.000 por segundo. Hablando de transiciones de estado, las estándar pueden manejar 4000 por segundo, mientras que las express van a estar cercanas a infinito, por así decirlo. O sea, no van a tener límites ahí. Entonces los invito para que sigan investigando de una de la otra para saber cuándo van a necesitar cada una. Vamos a darle next. Y acá viene lo supremamente valioso de esta nueva feature. O sea, usted va a poder tomar cada uno de estos servicios que están aquí, que son las acciones o tareas. Todo esto que usted tiene acá tiene integración con todos los servicios de AWS y acá vamos a tener tareas de flujo. Y todo esto usted lo va a poder hacer como un carrito de compra. Usted elige qué servicio usted necesita, lo va colocando acá como un carrito de compra y listo. Ah, no me sirvió y lo eliminé. Tal cual. Entonces, antes de hablar un poquitico de cada una de esas, voy a explicarles las tareas de flujo. Vamos a tener tareas que nos van a permitir escoger. En este caso, vamos a escoger la extensión de un archivo o no. Vamos a usar tareas paralelas. Vamos a tener la opción parallel que nos va a permitir ejecutar 2 o más tareas a la vez. El map que nos va a permitir hacer ciclo. Estas no la he utilizado como tal, pero sería muy chévere ver un caso de estudio del mapa. El pass me va a permitir pasar data de un estado a otro o un mensaje, lo que yo necesite. El wait, muy importante. Por ejemplo, en casos de que yo tenga una transacción y yo necesita esperar la respuesta del cliente para poder hacer una acción, el wait nos va a tomar ahí, nos va a ser muy útil. Y el success o fail, que siempre lo colocamos para saber si nuestra state function fue exitosa o fue fallida. Listo. Ahora sí, vamos a emular el ejercicio que nos propone el autor del libro. Entonces vamos a tener, muy importante, antes también de continuar, vamos a ver que la state function nos va a ayudar a orquestar lambda. Sé que muchos colegas de pronto han tenido ese dolor de tengo 4 o 5 lambdas y necesito orquestarlas. Entonces, state function va a ayudar mucho en eso. Luego que examinemos acá el archivo, vamos a hacer un choice. Luego vamos a invocar otra lambda de este lado.
Luego vamos a tener un pass donde vamos a pasar un mensaje de error debido a que el archivo no hizo match. Luego vamos a agregar, vamos a publicar un mensaje aquí. Y por último, que no puede faltar, el success y el fail. Ahora sí, ya yo tengo acá todos los servicios que yo necesito acoplar y orquestar. Entonces, miren lo sencillo que va a ser. Ustedes separan dentro de cada servicio y vamos a ir editando poco a poco. Entonces, el primer servicio, la primera lambda, ¿qué va a hacer? Checar la extensión del archivo. Entonces, vamos a colocarle checar extensión. Luego, aquí en opción de API Parameters, vamos a colocarle el nombre de la función. Para este caso, vamos a colocar aquí la función copy extension file. Yo tengo ya varias predeterminadas, pero vamos a usar la copy extension file. Respecto al payload, usted va a usar el del estado inmediatamente anterior, pero o puede usar alguno que usted entre, o si definitivamente no requiere esa entrada, nosotros vamos a usar estado de input como payload. Y luego la opción importante, el output. Entonces, usted va a tener dos opciones. Va a tener la opción de ingresar un JSON, por ejemplo, cuando ya la respuesta de su lambda sea muy grande, entonces usted ya va a requerir esta opción y usted va a traer única y exclusivamente la data que necesita, o para el caso mío, usted puede colocar el payload, el signo pesos punto payload, que el payload que vendría siendo la respuesta de esa lambda, ¿sí? Entonces vámonos a nuestra lambda, copy extension file, y vamos a ver qué retorna esa lambda. Entonces, la lambda, ¿qué hace ahí? Me toma el nombre del archivo, me toma la extensión del archivo. ¿Cómo lo tomo? Ya inmediatamente teniendo el nombre del archivo, le hago un split y me traigo el último carácter después del punto y el nombre del bucket. Y hay un diccionario, un mini diccionario que yo creé acá, en donde me extraigo esa información. Esta metadata es lo que va a llegar allá al payload. Listo. Ya tenemos nuestra lambda configurada y ya podemos seguir al siguiente paso. Vamos al choice. Entonces, en el choice, venimos acá a las reglas del choice, le damos aquí, regla número 1, y añadir condición. En el caso de nuestra lambda, bueno, aquí tenemos simple, and y or. Para efectos del demo de hoy, solo vamos a usar simple. Vamos a ver, aquí vamos a colocar el nombre de la variable. Entonces, en nuestra lambda nos damos cuenta que nuestra variable es extension file. Entonces, las variables aquí en state function vamos a colocar el signo pesos, el punto y extension file. Puede pasar de que nosotros tengamos un diccionario. Entonces, para poder acceder a las variables dentro de ese diccionario, simplemente van a ser con el punto. Entonces, extension file.body, por ejemplo. El operador, vamos a colocarlo como equal to. Aquí vamos a poner si está tipo, si es presente, menor que, mayor que. Vamos a colocarlo como is equal. El valor va a ser una constante, o sea, porque cuando yo extraje la extensión, pues viene como una constante. Y aquí yo le coloco el nombre. Entonces, yo necesito saber si es un CSV. Ya lo guardamos, o sea que ya aquí ya vamos por este lado. Vamos a configurar nuestra segunda lambda. Nuestra segunda lambda lo único que va a hacer es divida un número entre 1 o 0. Entonces aleatoriamente él va a escoger y cuando sea 1 va a ser success, cuando sea 0 me va a mandar un mensaje de error. Entonces nos paramos nuevamente en la lambda. Vamos a editarla, aquí vamos a colocar división por 0. Vamos a escoger en API parámetros el nombre de la función. Nuestra función para este caso se va a llamar función demo CSV. Y luego vamos muy importante, que es una de las cosas importantes que quiero explicarles acá, el manejo de errores. El manejo de errores, yo les mencioné en la tablita de workflow, de Airflow y acá, es que solamente nos va a permitir manejar errores en las tareas, como las lambda, como el SNS, como estas, y en el flujo paralelo. Son las únicas donde nos va a permitir.
Entonces, acá si yo tengo un error, tengo dos opciones. Me declara como fallida la máquina de estado o yo quiero que luego que me decrete ese error, me lo envíe a un CNS porque al administrador siempre va a querer estar monitoreando todo. Entonces, vámonos al final. Aquí tenemos input, aquí tenemos output, aquí tenemos error handling. Ahí es donde nosotros vamos a configurar todo. Entonces, digamos que para efectos del demo, el autor del libro nos dice que usemos el catch error. El catch error, ¿qué nos va a permitir? Capturar ese error y enviarlo a donde yo necesite. Entonces, vamos a darle añadir new catcher. Aquí en fallback state, nosotros vamos a elegir hacia dónde se va a retornar esa salida. Entonces, yo quiero que me vaya al SNS. Y miren que inmediatamente ya conectó Lambda con el SNS. Aquí en ResultPath vamos a colocar el payload. Entonces vamos a colocar el payload. Y por último, acá, errors. Aquí en errors vamos a colocar stay all. ¿Por qué stay all? Porque digamos que por lo general aquí colocan, vámonos a esta lambda. Vamos a la primera lambda y vámonos a error handling. No, aquí no está. Aquí está. Entonces, mire que aparece lambda service exception, lambda AWS y lambda section. Entonces, yo ahorita quiero tener en cuenta todos los errores. Entonces, la forma de tener en cuenta todos esos errores es colocar state all. State all, payload y listo. Vamos a nuestro otro procesito que se llama pass. Aquí en pass, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar file no match. El archivo no hizo match. Aquí miren lo bacano que les dice de una vez la próxima etapa. Aquí en output, vámonos aquí a output, aquí en results vamos a colocar, se me perdió el cosito. Aquí vamos a colocar el error de que no tiene formato. Listo. El error, el formato inválido. Y listo. Ya configuramos nuestro pass. Entonces, mire que el pass nos va a dar una mano al momento de pasar un mensaje o pasar información entre una tarea u otra. Y por último, vamos a configurar nuestro SNS. Ese SNS va a ser prácticamente muy parecido a la función lambda. En lugar de llamar a una función lambda, yo voy a llamar a un tópico que ya creé y que ya tengo suscrito mi correo. Entonces aquí en API Parameters, miren que ya aparece topic. Aquí ustedes van a elegir el topic. En este caso, nuestro topic se llama Send Channel Stats. Y listo. Yo creo que ya con esto ya podemos terminar. O sea, ya aquí está lista el demo que nos propone el libro. Entonces, miren lo rápido en que nosotros pudimos interconectar una tarea con otra. Vamos a darle Next. Luego que ya veamos que todo está ok, vamos a darle aquí, es que no alcanzó. Eso, vamos a darle Next aquí. Luego ustedes van a crear, vamos a colocarle el nombre. Entonces vamos a colocarle demo charla. Aquí vamos a usar un rol existente, porque ya yo lo tengo acá. El tracing para tener ahí, habilitar ahí los logs y tener ahí seguimiento. Y por último, vamos a darle, no me deja. ¿Cómo hago para quitar esto? Listo, ya. Y ya tenemos nuestra máquina lista. Ya tenemos nuestra state machine para ponerla a trabajar. Entonces, ahora vamos a crear un bucket. Vamos a crear un bucket. Ese bucket vamos a llamarlo demo charla. Ya ahí lo creamos.
Muy importante, como nosotros vamos a usar eventos de EventBridge, muy importante que vayamos aquí a propiedades y luego de esas propiedades bajemos acá y activemos Amazon EventBridge, lo coloquemos como activado. Entonces vamos a activarlo. Ahí ya quedó. Vamos a revisar nuestra función lambda. Esta es copy extension file. Muy importante que su función lambda le coloquen acá el desencadenador que va a ser, tiene que ir a buscar allá el bucket. Vamos a colocar un S3 aquí. Y ese bucket vamos a usar el demo charla, que es el que estamos necesitando. Le damos aquí a aceptar. Y listo. Vamos a crear nuestra regla. Entonces vámonos a EventBridge. Vamos a ver las reglas. Y en este caso yo tengo una que es con el caso de estudio que les comenté inicialmente, pero vamos a crear una. Esta regla vamos a llamarla carga objeto. Vamos a tener regla de patrones aquí. Vamos a darle siguiente. Vamos a bajar. Y acá en patrón de eventos ustedes van a colocar el bucket donde va a estar acoplado esa regla. Entonces ustedes le agregan aquí S3, Simple Storage Service, tipo de evento. ¿Qué evento voy a tener? Vamos a colocar notificación de eventos de Amazon S3 y eventos específicos. Entonces aquí ustedes le colocan, yo quiero cuando borre, quiero cuando cree. Entonces usted le va a colocar aquí cada vez que yo cree un objeto. Y por último, él le dice en qué bucket. Usted le dice un bucket específico y en ese bucket específico vamos a pasarle el que acabamos de crear. Listo. Y ya ahí estamos para aceptar. Vamos a darle la siguiente. En la siguiente etapa vamos a colocar select, muy importante, aquí es donde quería llegar. Entonces, él nos pregunta, selecciona el destino. El destino de nosotros, ¿cuál va a ser? Pues activar ese data pipeline, porque nosotros necesitamos activarlo. Entonces vamos a colocar state function y aquí aparece máquina de estado e inmediatamente le dice, bueno, ¿cuál máquina de estado? Entonces vamos a colocarle como demo charla. Lo mismo, ¿va a crear un rol? No, yo quiero usar un rol ya existente. Y ya le damos a finalizar para que cree su regla. Listo. Entonces, ya si yo cargo un archivo a nuestro bucket S3, yo debería esperar que nuestra State Machine se active. Vamos a probar. Esperemos que todo salga bien. Aquí estamos en 0. Vámonos acá y carguemos un archivito. Entonces vamos a cargar un CSV primero. Ya ahí quedó cargado y vámonos a nuestro state function a ver qué ocurrió. Algo pasó. Cosas que solo pasan en vivo. Vamos a probar esto aquí rapidito. Vamos a probar esta función lambda, a ver qué pasó aquí. Sí, ahí está, demo charla. Vamos a probar. Vamos a mandarle el evento de creación de archivos.
Y por último vamos a probarla. Ahí está llegando. Si está funcionando, entonces acá, ¿por qué no ejecutó? Vamos a probar este. Vamos a probarla aquí a ver qué pasó. Listo. Entonces, si podemos darnos cuenta, ya nos ejecutó. Y muy importante, cuando ustedes les den clic a cualquier cajita, él le va a mencionar la entrada y la salida. ¿Sí o no? Vamos acá a lo mismo, al choice. Igual. Vino acá y miren que al hacer una división por cero, el error me llegó aquí al SNS y me envió un correo y me lo tomó como filet. Entonces vamos a ver nuestro correo. Vamos a checar aquí el correo rapidito. Y acá nos llegó el correo de error. Entonces ya tenemos, acabamos de crear nuestra primera state function, manejamos errores, capturamos ese error y ese error lo llevamos y lo enviamos a un correo. Listo, ahora vamos a checar el caso de estudio que yo les mencioné, que vendría siendo ya un poquitico más grandecita. Y aquí, digamos que lo que me gustaría es mostrarle las configuraciones de cada uno, porque sí tiene una que otra. Entonces, lo mismo. Entonces, viene aquí, carga el archivo. En este caso, me pregunta si es un CSV, pero ya no me hace la división por cero, sino que, listo, tome ese archivo y conviértamelo a Parquet y declare el proceso exitoso y me manda el correo. Para el otro lado, obtiene el JSON, va, busca el JSON al bucket raw y me envía el correo. Pero ¿qué pasa cuando yo envío, cuando yo monto un archivo que no es ni CSV ni Parquet? Me debe botar aquí error. Ahorita vamos a subir una imagen, por ejemplo. Pero ¿qué quiero como mostrarles aquí? En este caso de estudio, lo que quiero mostrarles es el output. Miren que acá no coloqué payload como en los casos anteriores, sino que creamos una variable que se llama file info y colocamos el payload. Y ya se van a dar cuenta que acá en el choice la cosa cambia. Entonces vamos a ir aquí al choice, vamos a ver la regla y miren que ya no era signo pesos.payload, sino file extension file. O sea, esa es una forma de cómo yo accedo a variables dentro de un diccionario. Y listo. Vamos a volver acá. Vamos a salir. Vamos a ver aquí. Miremos el estado de acá del demo final pipeline. El estado final, ¿cuál es? Tenemos 97 en total, tenemos 84 en success y 3 en failed. Como yo voy a subir al bucket una imagen, pues ahí va a pasar que aquí me salga un failed. Vamos aquí a buckets, vamos a raw demo, ahí están todos los archivos que han estado llegando. Vamos a mandar aquí uno diferente. Vamos a montar un PDF, por ejemplo. Ahí cargó. Listo. Ahí quedó nuestro. Y miremos nuestra stack function. Ya aquí quedó failed 14. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Vamos a ir a nuestro pipeline. ¿Y qué me dijo? Que nuestro archivo no hizo match. Entonces vamos a parar acá un momento y vamos a retomar la presentación.
Listo, entonces vamos a pasar a la otra parte. Vamos a pasar a la otra parte del caso de estudio que les quería mostrar, que va a ser consultar a Tina a ver cómo están nuestras estadísticas. Listo, entonces el primer query que vamos a hacer va a ser obténgame todas las estadísticas ordenadas de menor a mayor. Acá yo tengo, está redirigida al Boker Raw. Entonces vamos a ejecutar. Esto ocurrió. Vamos a eliminar acá este archivito rapidito. Ok, vamos a ejecutar nuevamente. Y acá tenemos las estadísticas. Entonces, por ejemplo, para el día 20 tenemos 30.915 views, 2.160 suscriptores y 139 videos a fecha de hoy. Y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, los suscriptores estamos aumentando en un promedio de 10. Podemos también hacer un análisis de las views y más o menos un análisis de cuántos videos estamos subiendo semanal. Vamos al segundo query. El segundo query ya no va al Boker Raw, sino que va a ir al otro bucket a buscar los archivos Parquet. Aquí ya vamos a ver las estadísticas de los videos. Entonces, de los 130 y pico videos que ahí salían, vamos a ver qué estadísticas nos estamos trayendo. Entonces, acá yo me traigo el top 5. No se alcanza a ver. Vamos a ver si puedo quitar esto. Listo. Entonces acá tenemos el título Databricks Certified con 2.276 views, 66 likes, el Data Management como segundo, el Apache Airflow como tercero. Aquí también le podemos cambiar en vez de que ordene por views, que ordene por likes. Debería dar exactamente lo mismo. Sí, dio lo mismo. Y acá en Video Relevance quise hacer un join entre la información que tengo en el Bucket Route y la información que tengo en el Bucket Parquet. ¿Con qué finalidad? De demostrar el poder que tiene Athena, que nos permite checar varias fuentes al mismo tiempo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Con los views que tengo de cada video, voy y busco las estadísticas globales para saber cuál es el porcentaje de relevancia que tiene ese video a mi información global. Vamos a hacerlo acá. Aquí hago un join entre el Parquet Files y el Raw Demo. Y acá ya tenemos el top 5 con la relevancia. Entonces, por ejemplo, el Databricks Certified equivale al 7.36% de todos los views que tenemos en el canal. Y así sucesivamente, 6.13 para el segundo, 4.71 para el tercero. Ya casi para finalizar, quise traerles este pequeño desafío. Es un workshop de Amazon, en donde nosotros vamos a usar, o sea, digamos que esta state function puede ser tan sencillas o tan complejas como usted lo desee. Entonces, digamos que es un buen paso para pasar al siguiente nivel. Aquí, en este workshop, van a tener la oportunidad de crear su clúster EMR, de ejecutar un trabajo de Spark y luego al final limpiar la casa. O sea, ya que después usted prendió el clúster, ejecutó lo que necesitaba, apagó y limpió servicios. Entonces, muy bueno para que puedan hacerlo y puedan reproducir ese workshop. Por último, ya para pasar al tema de preguntas, quería compartirles una app que construí en Streamlib.
que permite extraer estadísticas de YouTube sin código. Usted lo único que necesita es entrar a la consola de Google, activar la API de YouTube y obtener el API key que ahí le colocan. Entonces, usted coloca el API key aquí e inmediatamente usted puede obtener las estadísticas del video. Entonces, por ejemplo, aquí está el link del proyecto. La aplicación está dockerizada, entonces deben descargarse. Aquí está el comando. Ya la versión está en 1.1 porque le he venido haciendo mejoras. Y acá pueden darle play al video y pueden ver cómo funciona. Entonces, aquí van a poder ver de que van a obtener estadísticas del canal, pueden obtener, buscar videos por keyword y obtener las features de videos que necesiten. Ahí solamente necesitamos pasarle el ID del canal, lo colocamos aquí y él inmediatamente les retorna los views, el subscribe y el total de videos. Esto ya quedó corregido, digamos que esta fue la versión 1. La versión 1.1 ya estos montón de números ya no los bota así, ya se los minimiza, les coloca si es K, si es mega, si es giga, dependiendo de. Si van a buscar por video, simplemente colocan aquí el keyword. Por ejemplo, nosotros podemos colocar el COVID-19. ¿Cuántos números? O sea, usted coloca el número de páginas y resultados por páginas. ¿Por qué le coloco eso? Porque YouTube tiene unos controles, unos límites que ustedes no pueden superar. Hay que hacerlo de manera amable. Y por último, entrar los features de los videos. Entonces vamos a adelantar aquí un poco. Yo coloco COVID-19. Vamos a adelantar. Ahí hace el proceso, hace ahí como cargando. Y ahí ya ustedes tienen las estadísticas de YouTube sin hacer nada de código. Simplemente coloque ahí el COVID-19, se autentica y aquí ya puede descargar de una vez el CSV. Vamos al otro lado que vendrían siendo los features. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraerme las estadísticas de un video en específico, entonces acá yo le coloco que pueden colocarlo con separados por comas. Entonces, vamos a buscar ese video, colocamos el ID, lo pegamos, colocamos coma, vamos al otro video. Y ahí inmediatamente ya ustedes extraen las estadísticas de esos dos videos. ¿Qué estadísticas van a obtener? El ID, la duración. Miren la duración del video como nos retorna la API de YouTube, con letras P, T, H, M. Entonces, eso ustedes tienen que convertirlos a segundos. O sea, ya hay un proceso por debajo dentro del script que hace esa transformación. Aquí les entrega el view del video, los likes, los dislikes, las manitos abajo, los comentarios. Y lo mismo, ustedes pueden descargar los features. Y acá le habilité una opción que se llama las cuotas, para que ustedes tengan una idea, que siempre que ustedes vayan a hacer web scraping, tienen que también ser muy éticos al momento de no superar los límites. En el caso, cuando yo les mencioné la CC2, si bien es 1 giga de RAM, sirve de mucho. Nunca vayan a hacer web scraping desde su computadora. Es muy bueno, es muy buena práctica siempre hacer web scraping en computadores en la nube, y pueden usar agentes aleatorios, pueden usar proxies para también enmascarar su IP y muchas cosas más. Y listo, muchachos, eso era lo que tenía por mostrarles el día de hoy, y muchas gracias por escucharme. Genial, Alexander, creo que está muy bueno y este servicio nos sirve bastante. Te cuento que hay unas cuantas dudas en el chat, si quieres las vemos y las intentamos resolver. Y damos la oportunidad también para que los que quieran participar y opinar sobre el tema puedan hacerlo. Por ejemplo, José Montoya nos preguntó hace un rato que si se pueden trabajar en Step Functions con third-party tools o como aplicaciones de terceros o herramientas de terceros, implementarlas dentro de Step Functions.
creo que está relacionado a cuando desplegaste todos los servicios de AWS que estaban ahí, que podías integrarlos con un drag and drop. ¿Cómo harías algo así con una aplicación de tercero o una herramienta de terceros fuera de la nube? Pues hasta el momento no he visto en la documentación que eso se haya hecho. Inclusive era una de las partes de que nos decantábamos por Apache Airflow cuando necesitamos ir a agentes externos. En ese caso, pues lo que haría es migrar la data. Hablando que tengamos un MongoDB, por ejemplo, migraría la data a un S3 y de ahí ya la consumiría desde la State Function. ¿Vale? Entonces, para cuando nuestras aplicaciones o lo que queremos orquestar está fuertemente ligado a servicios de AWS, Step Functions es como el mejor camino. Y cuando tenemos muchas aplicaciones fuera de AWS, quizás podrían haber algunas alternativas distintas. Supongo que Step Function debe tener la opción de pegarle a otros servicios por afuera, no sé si por una HTTPS o algún tipo de comunicación, pero quizás eso le agrega una capa de complejidad adicional. Entonces, súper por ese lado. Quería preguntarte, Alexis, a ver si de pronto sabes o si has trabajado con eso y si no, pues igual abrimos el micrófono, el que de pronto pueda o quiera comentarnos. ¿Qué sabes de pronto sobre pipeline testing? ¿Cómo podemos hacer testeos o pruebas de nuestros pipelines? ¿Este function nos ofrece alguna opción o qué sabes de pronto sobre el tema? No, no, de eso todavía no he visto. O sea, de testing sobre los pipelines estaría bueno investigar un poquito más. A nivel de las lambdas con Python, pues solamente PyTest o unit testing con Python, pero así de step function, yo creería que con todo lo que está ahorita presentándonos Alexander, que la verdad bastante bueno y muy bueno el Alexander toda esta sesión, creería que se puede investigar más acerca de cómo testear. Seguramente ya hay algunos posts sobre esta parte, pero no nada ahorita. Voy a investigar apenas, de hecho ahorita esa parte también. Vale, cool, Alexis, sí, está bueno. ¿Qué opinas de eso, Alexander? ¿Conoces algo del tema para hacer test No, de pipelines? no. La verdad no Listo. te sabría decir. Y de pronto entre los asistentes, alguno que haya tenido la Por, oportunidad a- es esto. No es que lo tenga de tarea ni por ahí, pero me interesa en también. el chat, en el chat alcancé a ver un comentario que querían dejar de usar Glue. Digamos que una de las partes también es que Glue, los tiempos de aprovisionamiento. O sea, digamos que acá casi para el proceso de hoy son segundos y es una ventaja bastante buena en ese sentido. Vale. No sé si exactamente testing unitarios, soy más bien como nuevo en Giancarlo, viendo el chat, que nos pregunta que si me hacía referencia a testing unitario. No sé si exactamente testing unitario, soy como nuevo en el tema de pipeline testing, pero no sé si quieres puedes abrir el micrófono, Giancarlo, y nos cuentas de pronto si sabes algo del tema. Sí, no. Hola, hola. La verdad es hablar de testing a nivel de pipelines es algo complejo porque se manejan hay muchos tipos de casos de uso y muchos tipos de recursos también. Pero lo que sí he visto y lo que hice hace poco fue hacer testing unitario a unos jobs de Spark que tenía y hay una imagen que AWS proporciona en el Docker pool. Entonces, utilizando esa imagen de Docker, pude hacer unos testing locales en mi propia máquina, ¿no? Sin necesidad de aprovisionar en la nube. Y fue algo que también me recomendó ahí nuestro gran amigo Jorge. Y también Julio, perdón, Julio. Y bueno, eso fue lo que hice. No digamos un nivel de pipeline, pero sí a nivel de Glue, que es bastante usado, ¿no? Sí, es que haciendo un summary de lo que nos comentó Alexis, Alexander y Giancarlo en ese momento es complejo llegar
hacer un test de nuestro pipeline, porque hay muchas variables y cosas a tener en cuenta. Quizás tal vez habrán herramientas, vale la pena como investigarlo, y de pronto si alguien encuentra algo por ahí puede postearlo en el Telegram del grupo. Sí, Yo creo sí, que la sería. alternativa viene siendo como lo que nos comentaba Giancarlo, testing unitario, que es como ir a tareita por tareita y tal vez simular entradas y ver salidas y ver si es lo que se está haciendo lo que espero. Creo que de momento sería como ir a ese nivel de abstracción, ¿no? Pienso que podría ser. Nos preguntan por ahí en el chat, de pronto para Alexander o el que quiera responder, que si puede iniciarse una Step Functions desde una llamada de una API Gateway. ¿Qué saben de pronto de esto? ¿O sería más bien que la API Gateway activara una lambda? O tal vez es más como para evitar un paso intermedio, que sea la misma API Gateway la que Me, lanza par- el me step. parece haber leído que sí se puede. Digamos que por API Gateway se podría, pero yo me centré en Eventbridge por lo del tema del capítulo. Sí, Sí, definitivamente se puede, pero no directamente de un API Gateway hacia Step Function, sino el API Gateway puede direccionarse a un Lambda y desde Lambda fácilmente se puede invocar al Step Function, ¿no? sí, sí, es Ujú, que, eso. De dale, hecho, yo implementé ese proceso y venía una petición de API Gateway utilizando un servicio, ¿no? Lo probaba con mi Postman y veía todo el Step Function funcionando en AWS, ¿no? Pero obviamente este Step Function era invocado por un Lambda, ¿no? Como un switcher, como para prenderlo, ¿no? Lo invoca y lo suelta y como un proceso asíncrono. sí, es que eso es lo que pienso uno a veces cuando uno no visualiza una conexión así como tan directa, uno dice, bueno, pongo una lambda que me sirva ahí como de intermediador y me traiga eso a estas functions. Y Giancarlo tiene un montón de demos por ahí buenos que sería chévere traer aquí a la comunidad. Mira que Diego Borja nos había preguntado cómo se definía una transición de estado. De pronto el tema de los estados y las transiciones de estado no de pronto todavía genera algunas dudas. ¿Qué opinas, Alexander? ¿Cómo podríamos ejemplificarlos para que sea como más sencillo entender qué es un estado, una máquina de estado y una transición? Listo, digamos que voy a explicarlos desde el punto de vista de los costos. Entonces, estas flechitas que ustedes ven aquí son esas transiciones que van contabilizando el tema del costo. Entonces, asumiendo que se fue por el lado derecho. Entonces, el conteo de esos costos fueron 1, 2, 3, 4 transiciones. Esas 4 transiciones entran dentro de las 4,000 que tengo gratuitas al mes. ¿Ok? Entonces, digamos que las transiciones dentro del workflow estudio lo vería como el tema de las flechitas. ¿Sí? Cuando pasa la dependencia que tiene una tarea de una tarea a otra y esa dirección. O sea, ahí podemos entrar como en el concepto del DAC. El DAC que es un gráfico acíclico y tiene una dirección. Podemos traer la escena. Ok, súper. Por ahí Ricardo Andrés había levantado la mano. Si quieres, Ricardo, puedes abrir el micrófono y nos comentas. ¿Qué dicen, muchachos? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. No, para incluir una pregunta en el debate, si de pronto Alexander ha usado las step function para provisionar infra, de pronto un batch o de pronto un IEMAR, que tengo una consulta sobre el aprovisionamiento de la infra sobre la La verdad no lo he hecho, inclusive parte del desafío que les compartí en las diapositivas hace eso. Digamos que cuando yo les mostré el conjunto de tareas y los flujos, ahí en cada una, en todas las integraciones que nosotros tenemos, podemos integrar un clúster de EMAR y ahí ustedes pueden elegir si van a crearlo, si van a finalizarlo.
sí se puede. Sí, digamos que la duda es de pronto en esos pasos. Tienes un paso que levanta un IMR y el IMR, no sé, corre un caso de uso, un modelo. El workshop que les compartí hace eso exactamente. Listo, pero digamos que es posible que la step espere a que el modelo corra en ese IMR o en ese batch y te genere una respuesta que te diga corrió bien, corrió mal, o simplemente pasa al siguiente paso y Es deja el IMR corriendo. si tú tienes, por ejemplo, conocimiento de cuánto dura ese proceso, puedes hacer uso de la tarea de flujo wait. Entonces ahí le colocas, no, necesito esperar tanto tiempo. Incluso se me ocurre, para dar respuesta a lo que comenta Ricardo y complementarlo con lo que nos permite hacer estos functions, para el tema de desplegar infraestructura como código y orquestar esos procesos con step function, podríamos usar esta librería de Data Wrangler, usar servicios como Lambda y EMR si de pronto tenemos una carga pesada, o incluso usar CDK, que es otra forma de desplegar infraestructura con Python o o Node.js o algunos lenguajes. Entonces podríamos usar precisamente step functions para que, no sé, recibí unos auros o recibí unos CSVs en mi S3 y si lanzó mi flujo de step functions, el mismo flujo con lo que estoy orquestando va y me levanta una EMR, bien sea usando CDK, Data Wrangler, o incluso debe haber unas opciones dentro de step functions para agregar las EMRs ahí, o incluso si lo veo más fácil, porque creo que eso lo he visto implementado, levantan con Data Wrangler, por ejemplo, o CDK, levantan infraestructura, ponen a correr el job de Spark en EMR, y cuando el job de Spark termina, no sé, que en S3 deje algunos archivos, una lambda que esté monitoreando, vaya y baje esa infraestructura y haga otras cosas con esos datos. Entonces yo creo que esa integración es posible y para los temas de infraestructura como código podemos apoyarnos con librerías como Data Wrangler para Python o con CDK que nos permite con código entre los lenguajes de programación más comunes levantar infraestructura también. Habría que ver si de pronto, de hecho me queda la curiosidad, si puedo meter dentro de mis step functions una implementación de CloudFormation, a ver si de pronto tengo mi YAML o mi JSON en algún lado y puedo lanzar un CloudFormation que me levante un montón de cosas más. Habría que ver eso. Sí, sí se puede. Lo defines en un archivo y en CloudFormation lo puedes invocar. O sea, en un archivo aparte escribir JSON. No cerrar las cortinas. Hasta que cómodo. Sí, incluso yo creo que cuando hablamos de orquestación de datos hay muchas posibilidades y podemos llevar nuestros flujos por diferentes caminos. Claro, porque lo que el demo, el excelente, por cierto, demo que hizo Alexander, lo hizo de forma visual y todo eso genera un JSON, ¿no? Ese JSON justamente se puede utilizar como un archivo aparte y eso lo invocas en un CloudFormation template y lo podrías desplegar de forma automática. Ok, esa es otra opción. Sí, entonces como el step function genera un JSON, yo puedo meter ese JSON que me lanza todo un flujo en step function, lo puedo meter dentro de un CloudFormation para que sea él el que lance como un subproceso. Exacto, sí, tal cual. Buenísimo, sí, o sea, hay muchas posibilidades. Y ahí complementando la Lambda con el Boto3 puedes conectar cualquier servicio, entonces una Lambda con Boto3 puede levantar N servicios. Entonces también es otra opción. Pero lo que comentabas, Milton, del Data Wrangler, eso es código corriendo también en una Lambda. Puede correr sobre una lambda, sí. Entonces, pues que la Lambda pues sabemos que está limitado por tiempo, ¿no? 15 minutos. Entonces, si el proceso, no sé, un IEMAR, el caso de uso corre en 45 minutos, ya se sale del tiempo y no sabemos qué pasa. O sea, la lambda muere por time out y no sabríamos qué pasa a los 45 minutos. Entonces, era como esa duda, porque sí hay varias formas de hacerlo, pero cuando ya los tiempos del paso
son, pues digamos que exagerados, ahí es como donde entra uno, que tanto uno puede llegar a esperar una respuesta de esa infra que se levantó. Sí, y justamente tal vez no comenté bien esa parte. La idea no es que la lambda se quede esperando a que todo el job de Spark ejecute, porque eso puede eventualmente, dependiendo de las máquinas que se desplieguen, puede durar hasta varios minutos, incluso hasta horas, dependiendo al proceso. Incluso la implementación que he hecho, porque casualmente una vez usé Data Wrangler para levantar infraestructura en IEMAR usando una lambda. Entonces lo que yo hacía era como usar la lambda para que con un evento de S3, usar la lambda para que lanzara y levantara la infraestructura con la configuración que yo quiero, que solo puedo agregar con Data Wrangler, entonces qué tipo de máquinas, nodos, todo eso, y que buscara el job, que en ese caso era un jar de escala para Spark, lo buscara en S3 y lo lanzara. O si fallaba, si le pasaba algo a eso, yo lo podría estar pendiente de eso con CloudWatch, poderlo ver, o si de pronto llegaba a terminar satisfactorio, pues él me generaba una salida en S3. Y yo con otra lambda estaba pendiente de ese S3, entonces cuando listo, ya tenía mis archivos en S3, eso activaba una segunda lambda que iba y con un Data Wrangler también, usando Data Wrangler, iba y me apagaba ese clúster de EMR. Entonces, una lambda que me lanzaba el clúster y listo, era su tarea, lanzarlo y poner a correr. Entonces, después de que se desplegaba y le decía dónde estaba mi job de Spark, mis archivos para correr el job de Spark, ella se desentendía, entonces no tenía que estar esperando todo el tiempo a que terminara el job. El job corría, me dejaba unos archivos y eso lanzaba otro evento que era una lambda que iba y me apagaba ese clúster. Entonces, esa era una opción también para hacerlo. Realmente las landas estarían fuera de la step. ¿Sí? En ese momento yo no orquesté nada con Step Functions. Sí, a punta de eventos. Sí, la pregunta era más que todo dentro de una step, si se puede llegar a hacer algo así, un monitoreo interno dentro de la step para esperar que esa infra que se aprovisionó y procesó algo devuelva, no sé, un scoring o devuelva algo, y a partir de eso ese dato pasar al siguiente paso de la step como un parámetro inicial, que era lo que nos mostraba Alexander. En ese caso creo que sí, Sí. la Step Function se puede quedar esperando una respuesta, ¿no? Como en Airflow, que espera uno como De que hecho, una respuesta y ahí continúe actuando. sí. De hecho, Sí, ahí lo puso Alexander. O sea, Alexander cuando lo empezó a poner en las reglas, o sea, lo que está diciendo Ricardo es, al final, tú Ricardo, si lo piensas como eventos, o sea, como un event-driven design, siempre vas a lanzar, cuando termine la instancia de Marar, lanzas el succeed o lo que necesites y ese lo va a recibir la step function en el evento ¿cómo se llama? De la regla del evento, ¿no? O sea, de la regla del event boost que va a recibir ese archivo, como lo hizo este Alexander. O sea, sí se puede programar, o sea, tener todos esos pasos del Event Driven Design donde recibes el evento, el JSON, el CSV, lo que sea, la respuesta de que ya terminó y con el Step Function levantar la lambda para terminar incluso el MRR, el cluster de MRR. Sí, sí, tal cual. Puedes orquestarlo con Step Function y el Step Function, la ventaja es que te puede esperar, ¿no? Porque está orientado a eso, a orquestar y a esperar que cada servicio, cada recurso termine de ejecutarse. Lo que sí, tal vez, y que no debamos confundir es que si tú invocas un Step Function desde un lambda, por ejemplo, el lambda no se va a quedar esperando a que el Step Function ejecute todo el proceso. Lo lanza y es un proceso asíncrono, es decir, tú puedes terminar la ejecución de tu lambda sin ningún problema, pero el Step Function sí va a seguir corriendo conforme al pipeline, ¿no? Al pipeline entero. Eso sí es importante mencionar, no es que el lambda vaya a esperar que el Step Function termine. Si lo ha invocado, lo deja ahí y que el Step Function corra. Eso solo para recalcar, si es que el Step Function es invocado por un lambda. Ah, bueno, buen dato, Giancarlo. Ahora aprovecho que estamos hablando del tema y que, bueno, el tema de los costos siempre es una variable importante ahí.
Entonces, ¿qué opinan de pronto todos los que están ahí, los que quieran abrir el micrófono, por si tienen alguna experiencia o alguna opinión? ¿Qué opinan a nivel de costos entre trabajar con Step Functions y Airflow, pero sobre Kubernetes? Ya vimos que Airflow, con la opción que nos da AWS, puede ser más costosa. Entonces, a la hora de hablar de costos entre Step Functions y Airflow corriendo sobre Kubernetes, corriendo con Kubernetes, ¿qué opinan de eso? ¿Qué solución puede ser más económica? Yo, Milton, en mi experiencia, pues obviamente Step Function no necesitas a una persona experimentada en Kubernetes, ¿no? Entonces tienes que pagar un sueldo más, simplemente con eso. O sea, aquí me va a cobrar carísimo. Un DevOps ahí necesita, o sea, no, está bien, para eso son, pero si estamos poniendo entre qué cuesta más, pues una Step Function es más barata que un humano, ¿no? Sí, sí, total, total. Incluso eso dio pie una vez a un debate cuando hablábamos de Glue y EMR. Entonces, si con Glue en poco tiempo podía desplegar un job de Spark, con EMR pues había que hacer unas cositas adicionales. Quizás sí el tema de Kubernetes sí agrega una complejidad adicional a la de comparar Glue con EMR, pero, pero bueno, suponiendo que está la capacidad dentro del equipo y que no hay inconvenientes entre usarlo Kubernetes o usar Step Functions. No sé, creo que Y también el hecho de que las Step Functions sean serverless significa un gran ahorro, ¿no? Que no necesites tener encendida tu instancia 24/7 o por horarios, sino pay as you go, a demanda. Entonces creo que es un gran punto para las Step Functions. Pero sí, sí creo que para entornos on-premise, la mejor opción obviamente es Airflow, ¿no? Apache Airflow, no queda de otra, pero es muy, muy buena opción para esos entornos. sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, dale. Hola, Milton, gracias, Alex, por la excelente presentación, de verdad, muy buena. John. Yo Gracias, Juan. pues a lo que iría es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, depende, es como pues de los dependientes que se tiene. Si estamos en una startup que nació con AWS y los servicios dispuestos pues para la operación correspondiente, yo creo que irse por esta línea es como la mejor, ¿no? Y de hecho es ir en esa misma vía, porque obviamente Kubernetes es agregarle complejidad, porque ya viene a ser exageradamente bueno cuando se tienen herramientas de diferentes vendors. Entonces se puede hacer cross funcionalidades a través de diferentes vendors a nivel de cloud, y ahí es donde se saca como el mayor provecho en ese ejercicio, y es donde de pronto tal vez, y aunque yo no he hecho esa prueba, donde Step Function pues vendría a ser un poco muchísimo más restrictivo al ir a servicios por fuera de la capacidad que tiene AWS, ¿sí? Es más que todo eso. Si estás con AWS, lo que decían, o sea, vete con Step Function, te funciona muy bien, o a lo mejor tal vez unos jobs de Glue que necesites y demás. Pero si tienes más herramientas por fuera, unos Hadoop, o por allá tienes unas cosas en Azure, o también tienes unas cosas on-premise, un Druid, eh, Airflow sobre Kubernetes, la verdad es la mejor solución. Y sí, obviamente la complejidad ahí se aumenta, eh, porque literalmente la persona que está ahí detrás es un data con un DevOps por debajo, un DataOps, por así decirlo, que tiene que tener pues todo ese conocimiento para mantener esa infraestructura. Pero lo bueno es que se puede llevar a todo lado, se puede llevar a todo lado. Aquí es un poquito, va a ser un poquito restrictivo de AWS en cierta manera, pero con el otro queda un poco más abierto. Vale, gracias, John. Sí, buenísimos, buenísimos todos esos comentarios. Y sí, eventualmente llegamos, creo que a la vieja y confiable cuando hablamos de respuestas en este mundo, y esto depende pues del caso de uso. Entonces, esa es la respuesta universal. Entonces sí, hay startups o empresas de pronto más pequeñas donde quizás la capacidad del equipo no es tan avanzada como para llegar a desplegar esto, o a veces se quiere un producto mínimo viable y ya no queremos
gastar tanto tiempo para sacar algo, y estamos fuertemente ligados a AWS, entonces Step Functions, al ser serverless, al ser más sencillo, nos permite rápido llegar a eso. Comentaba justamente lo de Kubernetes porque he visto casos de uso en algunas startups que pues van creciendo, y una startup pues crece de forma a veces caótica, donde incluso los modelos de datos cambian todo el tiempo y donde se están expandiendo todo el tiempo, y llegan a un punto en el que ya empiezan a estabilizarse de miras a un crecimiento mayor. Entonces, he visto casos donde donde usan Airflow, porque listo, tienen su conexión con servicios o proveedores terceros, como nos comentaba John, o como se ha venido diciendo, que en ese caso, pues Airflow juega muy bien, y ya quieren desarrollar Airflow sobre un entorno que les permita escalarse de forma más sencilla, sencilla entre comillas, y he visto que lo intentan o montan Airflow para orquestar sus flujos, lo montan precisamente sobre Kubernetes, tal forma de que a la hora de que sigan escalando de una forma agresiva, que a veces es la dinámica de una startup, con Kubernetes les permita crecer un poco en capacidad de cómputo, en otras cosas. Entonces he visto esos casos y por eso lo traía aquí como a la mesa, pero eventualmente es una capa de complejidad. A veces se necesita, como comentaba John, se necesita también el apoyo de un DataOps o un DevOps que nos dé como una manito para eso. Quizás hay unos temas de administración que entran también allá a jugar. Entonces sí, va a depender Miguel, del caso de uso, pero parece como la solución más potente, ¿no? Para orquestar flujos. Miguel, y de hecho ahí lo iba a decir es por la experticia. En otro, por ejemplo, yo trabajo en una startup donde se comenzó con flujos completamente orquestados con Glue en ese caso, con jobs de Spark por debajo y todo era AWS. Pero es que ese es el tema, conforme va creciendo el negocio y la casuística se va presentando, entonces los modelos predictivos que necesitaban montar tenían que ser, por así decirlo, más complejos, esa es la realidad. Hasta ya modelos de deep learning alcanzaron a montar. Entonces, hay algunos servicios serverless que, por ejemplo, tú pones, no sé, un SageMaker para realizar un ejercicio de predicción de modelo, y le montas tu modelo allá y te realiza. Eh, pero para cierto tipo de casuísticas, como les digo, o sea, para algunas casuísticas puede servir, para otras no, eso depende mucho de la casuística. Podría ese serverless tomar muchísimo tiempo, y al ser serverless también se perdía cierto track, porque a veces se necesita precisamente revisar el track computacional para tomar unas decisiones con base en el modelo de lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, terminamos armando, ¿cómo decirlo? Una especie una obra de Picasso, literalmente. Entonces teníamos partes en AWS, teníamos partes con GCP, todo orquestado con Argo sobre Kubernetes, para realizar todo un proceso de MLOps, y la verdad funcionaba muy bien. Pero es que depende literalmente de la casuística para hacer ese ejercicio. Y en ese caso, el orquestador venía a ser Argo. Entonces, es que también depende mucho de la persona que llegue y que tenga el conocimiento como para montar la herramienta que va, o el pipeline que quiere montar. Entonces, la verdad, va en eso. Si logramos vivir serverless para toda la vida, larga vida a esto. Pero hay veces es bien difícil que eso llegue a ocurrir en el largo plazo, por la complejidad que se va sumando a los procesos normales de la compañía. Sí, total. No, y el serverless nos da mucho, pero también a veces nos quita algunas cositas, y temas de administración, ciertos monitoreos, a veces nos sirve tenerlos ahí. Como comentabas, pueden ser variables importantes para evaluar algunos modelos y otras cosas, entonces el serverless quizás no en ciertos escenarios quizás no lo optamos por alguna razón, pero cool, está tan bueno eso. Bueno, entonces para finalizar, eh, les quiero comentar que la siguiente semana se viene otro tema pues bien interesante. Hemos ido, como lo han visto, hemos ido como de la mano, el autor de este libro nos ha llevado como
de la mano de ese proceso desde qué es la ingeniería de datos y qué es la ingeniería de datos sobre AWS, hasta ya en este punto estar hablando de orquestación de flujos de datos, Kubernetes, Step Functions, Airflows, entre otras cosas, MLOps, DataOps. Entonces, hemos ido paso a paso. Y la siguiente semana, pues, vamos a estar trayendo un servicio que ya se había comentado en algunas sesiones y ya habíamos jugado un par de cosas con él, pero eventualmente tiene más cosas y vamos a explorarlo aún más. Entonces ya hemos pasado por transformación de datos, por orquestación de datos. Ahora vamos a ver algo sobre consulta de nuestros datos, consulta de los data lakes, y aquí es donde llega Tina como para apoyarnos en parte de esa analítica o esas consultas que queremos correr sobre nuestro data lake, que en este caso es S3. Entonces, vamos a aprender también sobre algunos tips y unos trucos para optimizar las queries dentro de Athena. Vamos a aprender sobre gobierno de costos con Athena Workgroups, y vamos a tener un demo donde iremos a explorar aún más a fondo Athena, qué es lo que podemos hacer más allá de una consolita donde boto una query y ya. Entonces, no se lo pierdan, que cada vez vamos a ir ahondando más sobre la ingeniería de datos y el mundo de los datos sobre AWS, y vamos a seguir generando espacios para debate y compartir experiencias. Entonces, no siendo más, pues agradezco a Alexander por el tiempo, por habernos traído esta presentación. Estuvo muy buena. La demo que nos compartiste estuvo genial. Incluso, de pronto, para los que quieran ahondar un poco más en lo que nos comentó el día de hoy Alexander, perdón, tenemos un repo, les cuento que tenemos un repositorio en GitHub para la comunidad. Entonces ya se los comparto por aquí, por el chat, para los que están en la sesión en vivo, y si no, pues se los dejo en los comentarios para los que nos ven en YouTube. Entonces tenemos un repositorio. Alexander va a hacer una pull request a la carpetica donde está lo de las sesiones de AWS. Entonces ahí van a encontrar los scripts de las lambdas que usó para hoy, incluso alguna información adicional que Alexander crea conveniente que nos pueda servir para los que queramos después mirar nuevamente el video y replicar lo que hoy nos contó. Entonces, gracias a todos los que se unieron a la sesión en vivo, a los que nos ven por el canal de YouTube. Y no olviden, pues la invitación de siempre es darle like a los videos, compartirlo y seguir a la comunidad en las diferentes redes sociales para que no nos perdamos de nada de lo que está pasando, que este año van a llegar varias sorpresas, incluso nuevos partnerships. Vamos a tener ciertas cosas bien interesantes para la comunidad que está creciendo, y entre otras cosas les cuento que es una de las comunidades de data que más rápido crece en Latinoamérica. Entonces es un dato bien interesante. Entonces, gracias a todos por participar. Entonces, no sé si hayan más preguntas o comentarios. Si no, pues gracias nuevamente, Alexander, y gracias a todos los que se unen. Entonces, chao, chao. Milton, No, la muchachos, última, buenas noches. perdón. Sí, dale. ¿Cómo es que llamaste Data Wrangler? Esta sí lo he utilizado, pero ¿cuál es la otra que utilizaste? ¿CLK? ¿CBC? ¿CLC? CDK, eso es Cloud CDK. Ah, Development Kit, como SDK, Software Development Kit, pero pues en este caso para AWS, Cloud Development Kit. Es listo. otra forma para desplegar infraestructura con Python, con Node.js, con Ruby, con otros lenguajes de backend. Entonces lo puedes ver que es una opción también chévere. Creo que uno de los lenguajes más optimizados para CDK es TypeScript, pero no sé qué tanto han crecido los otros lenguajes, pero pues también está cool para usar, pues, las ventajas de la programación para desplegar infraestructura. A veces para algunos que están más familiarizados o se sienten más cómodos con eso que con un JSON o un YAML. Excelente, gracias. Listo, súper. Entonces, Gracias, Alex. bueno, entonces, gracias a todos.